Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro, a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo, digamos, las propuestas, opiniones, puntos de vista, perspectivas de Rothbard en el libro del mismo nombre, Historia del Pensamiento Económico. Y como ya hemos venido revisando en las últimas sesiones, hoy pues daremos cierre a este capítulo extenso que Rothbard dedica a Adam Smith, al célebre Adam Smith, llamado padre de la economía. Bueno, ya hemos visto de este autor, de este pensador, hemos visto pues, en palabras de Rothbard, hemos visto su vida, la propuesta de división del trabajo productivo, improductivo, sus ideas sobre el valor, muy importantes, su teoría de la distribución, su teoría del dinero, que fue la sesión pasada, y esta vez pues revisaremos el mito, como llama Rothbard, pues el mito del laissez-faire en Adam Smith y su opinión de los impuestos, o sobre los impuestos. Muy bien. Entonces comenzamos a revisar lo que nos corresponde el día de hoy, y es primero el mito del laissez-faire, del dejar hacer, del dejar pasar, laissez-faire, dejar hacer. Entonces comienza Rothbard diciendo que, o sea, haciendo este comentario, ¿no? Si entonces Smith no aportó nada de valor al pensamiento económico, si de hecho introdujo numerosas falacias, no aportó valor, introdujo falacias, incluida la teoría del valor trabajo. Para Rothbard, recordemos que la teoría del valor trabajo, aquello de que las cosas valen por el trabajo que tienen, por el costo de producción, en particular el trabajo, para Rothbard es una falacia. Y de ese modo, dice Rothbard, provocó Smith un deterioro significativo del pensamiento económico que ya traían, digamos, de la línea que ya traía el pensamiento económico, ya lo hemos comentado en otras sesiones. Por ejemplo, desde la escolástica tardía, pasando por economistas franceses y británicos del siglo XVIII, por ejemplo, Cantillon, previo a Smith, o Turgot, los fisiócratas. Entonces se pregunta Rothbard si no aportó valor, si introdujo más bien falacia a Smith. Se pregunta Rothbard, ¿hizo alguna contribución positiva a la economía? Es dura esta pregunta, ¿no? Rothbard, que ya lo conocemos pues, en su estilo, se pregunta si hizo alguna contribución positiva a Smith. Y bueno, del llamado padre de la economía, dice Rothbard que una respuesta común a esa pregunta, si hizo algún aporte significativo o positivo, una respuesta común es que la importancia de la riqueza de las naciones fue más política que analítica. El gran logro de la riqueza de las naciones fue tomar la iniciativa en defensa del libre comercio, de los mercados libres y el laissez-faire. Entonces, esta es la hipótesis, digamos, por llamarlo de alguna manera, que Rothbard va a poner ahora en entredicho y va a opinar en esta parte del capítulo. Si, digamos, si la respuesta común es, bueno, el aporte de la riqueza de las naciones fue la iniciativa en defensa del libre comercio o el libre mercado, ahí Rothbard ahora va a, digamos, a dar su opinión, si eso es así, si ese fue el aporte. Es cierto que Adam Smith articuló los sentimientos políticos, económicos de su época, dice Rothbard. O sea, ciertamente fue una gran influencia en lo sucesivo, en temas políticos y económicos. Y como, digamos, opina Schumpeter, quien también tiene, sabemos, un libro de historia del pensamiento económico, como escribió Schumpeter,
aquellos que ensalzaron el trabajo de Smith como un logro original y que hizo época, o sea, que hizo época pues, en sus momentos, estaban, por supuesto, pensando principalmente en las políticas que defendía, en las políticas que él defendía. Por ejemplo, el laissez-faire. Las opiniones de Smith, agregó Schumpeter, no eran impopulares, estaban de moda. Es decir, aquí, a ver, lo que quiere de alguna manera empezar a sumar Rothbard es que no es que a lo mejor hubo un aporte original y esas políticas propuestas o esas opiniones ya estaban de moda, no eran impopulares. Además, Schumpeter señala que Smith era en gran medida un rusoniano juiciosamente diluido en su igualitarismo del siglo XVIII. Entonces cita Rothbard aquí de Schumpeter sobre Smith. Los seres humanos le parecían muy parecidos por naturaleza, todos reaccionaban, o sea, igualitarismo, ¿no? Muy parecidos por su naturaleza, todos reaccionaban de la misma manera, simple, a muy simples estímulos. Las diferencias se debían principalmente a diferentes entrenamientos y diferentes entornos. En opinión de Schumpeter, pues, Smith tenía aquí mostraba aquí un igualitarismo, que bueno, dice Schumpeter, pues, era parte del espíritu de los tiempos, de esos tiempos. No eran impopulares estas ideas. Continúa Rothbard diciendo, pero mientras que la explicación de Schumpeter sobre esa popularidad de Smith, que era un laborioso Smith, ¿no? En sintonía con el zeitgeist, es decir, con el espíritu de sus tiempos, ¿no? Aunque esa explicación tiene parte de verdad, dice Rothbard, todavía apenas explica la forma en que Smith barrió el tablero, borrando el conocimiento general de todos los economistas anteriores y contemporáneos. Lo que dice Rothbard aquí es que eso, aunque es cierto, pues, esa opinión de Schumpeter tiene algo de verdad, y no explica, pues, esa forma en que Smith barrió el tablero, dice Rothbard. Es decir, borró todo lo anterior, todos esos aportes que ya hemos comentado en otras sesiones, esos aportes que ya venía dando el pensamiento económico. Y bueno, pues hubo este desvío de casi 100 años con los clásicos, en opinión de Rothbard. Entonces, eso no explica pues este hecho. Porque el misterio, dice Rothbard, el triunfo total de Smith, se profundiza ese misterio. O sea, ¿por qué ocurre? Se profundiza ese misterio cuando nos damos cuenta de que él apenas originó el pensamiento laissez-faire. Es decir, para Rothbard, pues, Smith en este tema del laissez-faire, aunque también se le quiera dar como autoría, para Rothbard, pues, tampoco es un aporte novedoso de Smith. Entonces, para él, digamos, el misterio se profundiza. Y bueno, va a continuar, digamos, elaborando su opinión aquí Rothbard. Se encontraba simplemente, dice Rothbard, en una tradición del siglo XVIII que florecía en Escocia y en Francia. De nuevo, va a recordar Rothbard que ya los fisiócratas, por ejemplo, venían trabajando estos temas. Entonces ya estaba inmerso en una tradición del siglo XVIII, una tradición pues pro libre mercado, que florecía en Escocia y especialmente en Francia, por lo tanto no había algo de novedad. Entonces se pregunta Rothbard, ¿por qué estos economistas precedentes, por ejemplo Cantillon, analíticamente muy superiores a Smith, y también ya en el marco del laissez-faire, por qué fueron olvidados tan fácilmente? Se pregunta Rothbard, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué borró el tablero Smith? Borró todo lo anterior. ¿Por qué nos olvidamos de esos economistas? Dice Rothbard. O se pregunta Rothbard. En general, comenta aquí Rothbard, luego de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos olvidamos de esos economistas previos que tanto aporte hicieron, en opinión de Rothbard? En general, responde Rothbard, en general se ha supuesto que el mayor logro de Smith fue
la enunciación de la forma en que el libre mercado guía a sus participantes, la famosa mano invisible, después de lo más recordado normalmente, pues la riqueza de las naciones. En general, se ha supuesto, dice Robert, que el mayor logro de Smith fue la enunciación de la forma en que el libre mercado a sus participantes, guía a sus participantes a perseguir el bien de los consumidores siguiendo su propio interés. Es decir, cuando los participantes del mercado, pues, persiguiendo su propio interés, terminan beneficiando a los consumidores. Se ha dicho que ese es el mayor aporte de Smith, pues cómo enunció en la riqueza de las naciones, cómo enunció esa forma en que el mercado trabaja, o la forma en que el mercado trabaja. Como escribió Smith, quizá en su pasaje más famoso de la riqueza de las naciones, entonces cita a Rothbard: un hombre será más probable que prevalezca si puede interesar su amor propio a su favor y demostrar que es para su propio beneficio hacer por él lo que requiere de ellos. Entonces, aquí viene la parte, digamos, de esta cita, pues la parte más famosa. No es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, pero desde su consideración por su propio interés. Es decir, no es por la benevolencia digamos, del carnicero que aparece carne en mi mesa y yo como. O no es por la benevolencia del panadero que aparece el pan en la mesa y yo como. Sino que, dice aquí Robert, ellos considerando, pues persiguiendo su propio interés, es que aparece la comida o la bebida en la mesa. Nos dirigimos a nosotros mismos, sigue citando Robert de la riqueza de las naciones, no a su humanidad, sino que nos dirigimos a nosotros mismos. El, digamos, self-interest, ¿no? Que muchas veces se ha criticado también, dándole, digamos, en mi opinión, pues un contexto o una aproximación que no es la que persigue Smith. Entonces nos dirigimos a nosotros mismos, no a su humanidad, no a su amor propio. Y nunca, pero a su amor propio. O sea, lo hacen por amor propio, el interés propio. Y nunca les hablamos de nuestras propias necesidades, sino de sus ventajas. La ventaja, digamos, de ellos hacer digamos, comerciar lo que comercian. Entonces continúa aquí Rothbard diciendo, en un pasaje igualmente famoso de la riqueza de las naciones, resalta los principios generales de este punto. Entonces cita nuevamente a Rothbard: como todo individuo, por lo tanto, se esfuerza tanto como puede para emplear su capital en el apoyo de la industria y para dirigir esa industria para que su producción sea de mayor valor. O sea, todo individuo pues se esfuerza en que su producción sea de mayor valor, se dirige a la industria. Todo individuo trabaja necesariamente para hacer que los ingresos anuales de la sociedad sean tan grandes como pueda. O sea, persiguiendo, digamos, que su producción sea de mayor valor, termina beneficiando a la sociedad, ¿no? De hecho, en general, no tiene la intención de promover, esta parte famosa, no tiene la intención de promover el interés público, ni sabe cuánto lo está promoviendo. Es decir, todos estos, digamos, industriales, comerciantes, estos emprendedores, hacen, digamos, lo que hacen todos los días, no con la intención de promover el interés público. De hecho, no saben cuánto están aportando o promoviendo el interés público, sino que dirigen su industria de tal manera que la producción pueda ser de mayor valor. Solo busca su propio beneficio. Y en esto, o sea, buscando su propio beneficio, en esto, como en muchos casos, otros casos, es guiado por una mano invisible, ya que aparece la famosa mano invisible. Es guiado por una mano invisible para promover un final que no era parte de su intención. Es decir, no perseguías, no tenías como intención, digamos, primera, que la sociedad se beneficiara como un todo, sino que persiguiendo, pues, guiado por esta mano invisible, persiguiendo tu propio beneficio, termina la sociedad, pues, en mejores niveles, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir la frase. Entonces, claro, lo de la destaca Rothbard, ¿no? Como, digamos, como resaltando aquellos pasajes de la riqueza de las naciones por las que él
la historia del pensamiento económico ha colocado a Smith como, digamos, promotor del laissez-faire y casi que originario. Continúa entonces Rothbard diciendo Smith. Entonces dice, bueno, Smith continúa advirtiendo sabiamente contra los supuestos objetivos de promover el bien público directamente. O sea, no hay el interés, digamos, de promover el bien público directamente, sino que, digamos, es como una consecuencia del trabajo de perseguir ese interés propio de cada uno de los empresarios, ¿no? O emprendedores. Entonces sigue citando, tampoco siempre es peor para la sociedad que no formar parte de ella. Al perseguir su propio interés, con frecuencia promueve el de la sociedad de manera más eficaz que cuando realmente tiene la intención de promoverlo. De alguna manera ya está, digamos, asomando el tema de que, bueno, también de alguna forma se puede ver el Estado. Es decir, cuando yo persiga ese interés público o ese bien público, lo persiga, digamos, como intención primera, pues, no directamente, lo más probable es que no sea tan eficaz como, eso es una forma de ver este párrafo, no sea tan eficaz como si yo persiguiera mi interés propio primero y en consecuencia sea el de la sociedad. Entonces, al perseguir su propio interés, repito aquí, con frecuencia promueve el de la sociedad de manera más eficaz que cuando realmente tienen la intención de promoverlo. Nunca he sabido mucho bien hecho por aquellos que querían comerciar por el bien público. O sea, aquí Smith está diciendo que más bien lo que, por lo menos en su experiencia, él ha visto, ¿no?, que quieren directamente comerciar por el bien público, bueno, nunca ha visto que hagan mucho bien, sino más bien aquellos que persiguiendo su interés propio, pues terminan beneficiando al bien general. Muy bien. Entonces los críticos hostiles, dice Rothbard, del laissez-faire, se han aferrado a la terminología Smith de la mano invisible. O sea, más bien han criticado esta mano invisible para acusarlo, esos críticos, para acusarlo de comenzar aparentemente su análisis con una suposición a priori mística y por lo tanto flagrantemente científica de que la providencia manipula a las personas para el bien de todos con una mano invisible. O sea, esa ha sido, digamos, parte de la crítica, que está, digamos, Smith aquí siendo poco científico, o nada científico, entonces la providencia, pues, manipulando a las personas por el bien de todos con una mano invisible. Pero Rothbard va a responder a este comentario, diciendo que en realidad simplemente Smith estaba participando en una conclusión a posteriori de su análisis científico y el análisis del libre mercado en general, que la búsqueda del interés propio en el mercado conduce a promover el interés de todos. O sea, aquí Rothbard lo que está diciendo es que no es, digamos, a priori, sino más bien a posteriori de su análisis científico, pues la opinión de la mano invisible. Cuando digamos lo que está es dándose cuenta o está ya colocando o dando de alguna manera, lo que está haciendo es, lo que está aportando es una manera de llamar a lo que, digamos, se ve que ocurre en el libre mercado. Entonces, a posteriori, después que analiza el libre mercado, análisis del libre mercado en general, que digamos, todo el mercado buscando su interés propio, termina promoviendo el interés de todos, o el interés público en general. Entonces conduce a promover el interés de todos. Actividades similares en el gobierno no conducen, dice Rothbard, no conducen de ninguna manera al mismo resultado armonioso y feliz. Es decir, cuando el gobierno trata, o el Estado trata de hacer esto, de perseguirse bien público directamente, pues no termina en un resultado igual de armonioso e igual de feliz, ya que Smith está consciente de las perniciosas consecuencias de la acción del gobierno: creación de monopolios, concesión de privilegios a grupos de interés especiales, y sabe que, digamos, con esas prácticas, pues el resultado no es igual de bueno o feliz que
digamos, si cada quien persigue su interés propio y no el gobierno persiguiendo el interés público directamente. Entonces, dice Robert que Smith está consciente de esas consecuencias negativas, perniciosas de la acción del gobierno. Smith, un hombre religioso, comenta Robert, simplemente estaba expresando su asombro bastante justificado por la influencia armonizadora del mercado. Lo que está, digamos, queriendo decir aquí Robert es que Smith está diciéndole la mano invisible no como a priori, digamos, por algo místico de que, bueno, él piensa que la providencia lleva, no, sino más bien a posteriori, es decir, como resultado de un análisis de su asombro, dice Robert, de su asombro de ver cómo el mercado funciona. Justificado pues la influencia armonizadora del libre mercado. Y por una mano invisible era una metáfora, dice Robert, que contenía un como si implícito antes de usar la frase así. Uno pudiera decir que lo que quiso, digamos, o sea, parafraseando por Smith, es, bueno, la sociedad es llevada como si fuera llevada, pues, como si fuera movida por una mano invisible. Alcanza niveles superiores de felicidad, si lo queremos ver así, de bienestar, como si fuera llevada por una mano invisible. Es una metáfora, dice Roper. Se destaca en Smith eso. De alguna manera para responder a la crítica, ¿no?, que ya comentaba al inicio de esa opinión, pues de esa parte. A pesar de la indudable importancia de estos pasajes, dice Roper, sin embargo, la defensa del laissez-faire de Smith fue escasamente inconsistente. Entonces, ahora viene Roper para presentarnos, digamos, en su opinión, por qué tampoco, digamos, es justo, en opinión de Roper, vincular a Smith como, digamos, un precursor del laissez-faire, ¿no? Porque él dice que fue escasamente consistente con esa defensa. Perdón. Veamos por qué. En primer lugar, dice Robert, Smith se retiró de la posición absolutista de la ley natural que había establecido en su obra ética The Theory of Moral Sentiments, la teoría de los sentimientos morales. Recordemos que esta obra es previa a La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones es 1776. Este es 1757. Y recordemos que Smith era profesor de moral. Entonces, Rothbard, en opinión de Rothbard, Smith se separa, es decir, de sus mismas opiniones. Él en la teoría de los sentimientos morales, Smith se mostraba, digamos, favorable de manera absolutista a la ley natural, en esa obra ética. Bueno, en opinión de Rothbard, en la riqueza de las naciones se separa de esto, de la ley natural. Primero, en este libro, o sea, en la riqueza, en la teoría de los sentimientos morales, en la teoría de los sentimientos morales, la libre interacción de los individuos, o sea, esa libre interacción de las personas unas y otras, crea un orden natural, armonioso, que la interferencia del gobierno solo puede paralizar y distorsionar. Esta es la opinión de Smith sobre, digamos, entre comillas, la mano invisible que a posteriori puso o señaló en la riqueza de las naciones. Esta es la opinión de Smith en su obra de la teoría de los sentimientos morales, que es previa. Es decir, en su opinión, esa libre interacción de los individuos es más armoniosa, es más beneficiosa, crea un orden natural que es mejor que la interferencia del gobierno. Cuando interfiere el gobierno, pues solamente puede paralizar, en opinión de Smith, solo puede paralizar y distorsionar esos resultados. En cambio, en la riqueza de las naciones, en Wealth of Nations, por otro lado, dice Rothbard, el laissez-faire se convierte solo en una presunción calificada en lugar de una regla estricta. O sea, el libre mercado, el dejar hacer, en opinión de Rothbard, en la riqueza de las naciones es más bien una presunción calificada en lugar de una regla estricta. Y el orden natural
se vuelve, o sea, el orden natural que ya en la teoría de los sentimientos morales era una posición absoluta, aquí se vuelve imperfecto el orden natural y debe seguirse solo en la mayoría de los casos. Es decir, mientras esta es la opinión de Rothbard sobre Smith, mientras en la teoría de los sentimientos morales esa posición era absolutista, ¿no? La ley natural, en la riqueza de las naciones, dice Rothbard, hay una especie de relaja, no sé, de una norma, de esta norma relajada, pues. Se hace un poco más laxa esta norma y entonces solo en la mayoría de los casos. Es decir, solo en la mayoría de los casos. Pero bueno, aquí viene la crítica de Rothbard. De hecho, dice Rothbard, es este deterioro del caso del laissez-faire lo que los eruditos alemanes etiquetaron como das Adam Smith Problem, ¿no? Das Adam Smith Problem. Esto es, digamos, la opinión de unos eruditos alemanes que lo que están haciendo justamente es esto, es comparar las opiniones de Smith en la teoría de los sentimientos morales con las opiniones que él mismo expresa en la riqueza de las naciones. Y ahí ven una brecha, un gap. Entonces, ese análisis de esa diferencia, de esa brecha, es lo que se ha llamado pues, la Adam Smith Problem, ¿no? El problema de Adam Smith. Bueno, continúa Rothbard, digamos, destaca pues esa diferencia, de alguna manera refiere a The Adam Smith Problem, y de hecho, dice Rothbard, la lista de excepciones que Smith hace al laissez-faire es sorprendentemente larga. O sea, ahora lo que Rothbard está diciendo, bueno, este señor era, en la teoría de los sentimientos morales, absoluto con el tema de la ley natural y, digamos, la mano invisible o la forma en que opera el libre mercado. Y ahora está haciendo una serie de excepciones en la riqueza de la nación. Entonces, Rothbard va a ir presentando esas excepciones. O de alguna manera para desmontar el mito, como él mismo llama esta parte del capítulo, esta parte lo llama el mito del laissez-faire en Smith. O sea, todo el mundo a lo mejor piensa, dice Rothbard, bueno, que Smith es un precursor del laissez-faire, y ahora Rothbard viene a mostrar por qué la riqueza de las naciones, o sea, por qué, digamos, basado en la riqueza de las naciones, no podemos llamar a Smith precursor del laissez-faire. Entonces, por ejemplo, arranca Rothbard diciendo que Smith tenía una devoción por el militarismo del Estado-Nación. Por ejemplo, lo indujo a tomar la iniciativa perniciosa, en la perniciosa visión moderna, de excusar cualquier intervención gubernamental que pudiera ser etiquetada plausiblemente como la defensa nacional. Es decir, este militarismo devoto por el Estado que tenía Smith, dice Rothbard, lleva a Smith justamente a excusar cualquier intervención gubernamental porque, digamos, que sea hecha a nombre de la defensa nacional, ¿no? Lo ve como bueno, es excusable. Sobre esa base, Smith, dice Rothbard, apoyó las leyes de navegación, ese baluarte del mercantilismo británico y el subsidio sistémico para la navegación británica. Es decir, Smith lleva a apoyar, digamos, prácticas mercantilistas, subsidio sistémico a la navegación británica. Eso, por supuesto, atenta contra el libre mercado o el libre comercio. Subsidio a la navegación británica, apoyar las leyes de navegación, que para Rothbard es un baluarte del mercantilismo británico. Una de las reservas de Smith sobre la división del trabajo, de hecho, es que conduce a una decadencia del espíritu marcial. O sea, la misma división del trabajo, para Smith, conduce a una decadencia del espíritu marcial. Es decir, de esa espíritu marcial se refiere aquí a Rothbard, a esa obediencia que nosotros como súbditos del Estado pues le debemos. Y marcial, digamos, o sea, militar, es decir, con una jerarquía vertical
¿no? Digamos, jerárquica, verticalmente, y sin, digamos, queja, sin poderse quejar, sino simplemente por obediencia, verticalmente hablando. Entonces, Smith prosigue extensamente sobre la decadencia del espíritu marcial en los tiempos modernos. O sea, más bien está como criticando a Smith que haya una decadencia, y lo ve como malo, una decadencia de ese espíritu marcial. Y sobre la gran importancia de restaurarlo y sostenerlo. Entonces cita Rothbard de Smith: la seguridad de toda sociedad debe depender siempre, más o menos, del espíritu marcial del gran cuerpo del pueblo. O sea, nosotros, pueblo, pues debemos obedecer, es sano para Smith, pues, de forma marcial, militar, pues, digamos, los designios del Estado. Bueno, continúa aquí Rothbard. Fue una ansiedad ver que el gobierno fomentaba tal espíritu que llevó a Smith a otra desviación importante del principio del laissez-faire. Entonces, ver que el gobierno fomentaba tal espíritu, el espíritu marcial, que lleva entonces, en opinión de Rothbard, lleva a Smith a otra desviación importante de este principio del laissez-faire. Su llamado a la educación dirigida por el gobierno. Es decir, de alguna manera, Smith justifica la educación dirigida por el gobierno. Recordemos que Rothbard, pues, más bien es un pensador austríaco, por supuesto, como sabemos, pero además dentro de los austríacos, pues, tiene Rothbard propuestas en términos que llevan, pues, a pensar en el Estado totalmente reducido a cero, ¿no? Es decir, Rothbard tiene propuestas interesantes que uno debe, por supuesto, revisar, para que todo sea privado. Es decir, incluso educación, seguridad, defensa, privado. Entonces, partiendo, o sea, entendiendo que este es, digamos, el personaje que también está analizando al otro, a Smith, pues no nos sorprende estas opiniones. Para Rothbard, Smith se desvía de ese principio de laissez-faire cuando llama a educación dirigida por el gobierno. Justifica la educación dirigida por el gobierno de Smith, cosa que para Rothbard, ya sabemos, pues, en sus propuestas, Rothbard ve tranquilamente, pues, que el gobierno no tiene por qué, para Rothbard, por qué dar educación pública. Bueno, entonces continuamos. También es importante, opina Smith, tener una educación gubernamental para inculcar la obediencia entre la población. Apenas una doctrina libertaria o laissez-faire. Es decir, para Rothbard esto no tiene nada que ver con el laissez-faire. Esto no es libertario. Que Smith proponga una educación gubernamental a través de la cual se pueda inculcar obediencia entre la población. De nuevo, el espíritu marcial. Entonces cita Rothbard de Smith: una gente instruida e inteligente, además, es siempre más decente y ordenada que una ignorante y estúpida. Se sienten cada uno individualmente más respetables, más propensos a obtener el respeto de sus superiores legítimos y por tanto están más dispuestos a respetar a sus superiores. Están más dispuestos a respetar a sus superiores. Son menos propensos a ser engañados en cualquier oposición gratuita o innecesaria a las medidas del gobierno. Es decir, para Smith, una de las cosas buenas que da la educación y que justifica la educación, digamos, gubernamental, es enseñar esta obediencia, ¿no? Porque, digamos, personas educadas, instruidas, son menos propensos a ser engañados por alguien que quiera oponerse gratuita e innecesariamente a una medida del gobierno. Es decir, son poco capturables por opiniones contrarias a una medida del gobierno, y entonces, pues, son más afines al gobierno, más leales, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere aquí destacar Rothbard de esa cita que hace de Smith. Además, entonces aquí cita, presenta Rothbard una serie de puntos en los que Smith, en opinión de Rothbard, pues no está cerca del laissez-faire. Y es parte de la inconsistencia que Rothbard quiere destacar. Además de la ley de navegación que ya comentó, ¿verdad?, y la educación pública, esos dos temas,
Adam Smith abogó por las siguientes formas de intervención del gobierno en la economía. Entonces aquí hace una lista pues, de Rothbard de temas en los que Smith, en opinión de Rothbard, pues más bien era pro intervención del gobierno en la economía. Por ejemplo, regulación del papel bancario, incluida la ilegalización de los billetes de pequeña denominación, después de permitir la banca de reserva fraccionaria. Recordemos que ya cuando vimos la teoría del dinero de Smith, ya Rothbard presentaba a Smith como favorable a la banca de reserva fraccionaria y sabemos que Rothbard pues, es más bien pro banca 100%. Entonces, allí, por ejemplo, hay un punto para Rothbard donde Smith es pro intervención del gobierno en la economía. Permitir la banca de reserva fraccionaria, ilegalizar los billetes de pequeña denominación, regular el papel de los bancos, por ejemplo, obras públicas, que el gobierno puede hacer, o esté llamado a hacer, obras públicas, ¿no? Carreteras, puentes, puertos, con el argumento de que la empresa privada no tendría el incentivo para mantenerlos adecuadamente. Y Rothbard dice, bueno, esto no es así, ¿cómo es esta cosa? Recordemos lo que vimos hace unos segundos, como minutos, que Rothbard pues, justifica o presenta ideas o propuestas, demuestra pues que los privados pueden hacer estas cosas que en principio se consideran como tareas que el gobierno tiene que hacer porque, o debería hacer porque los privados no tendrían incentivos. Pero bueno, entonces Rothbard dice, bueno, Smith también opinó a favor del Estado, digamos, interviniendo en la economía de esta manera, a través de esta serie de tareas. Otra es, por ejemplo, que hay una moneda gubernamental, es decir, aparece Smith más favorable a, pues, a una banca regulada que a la banca libre. La oficina de correos, por motivos, aquí Rothbard dice, por motivos, o sea, justifica que la oficina de correos sea estatal, o sea, llevada por el Estado, por motivos sencillos que provocarán un riete a los lectores modernos. O sea, la razón que Smith pone es que la oficina de correos es rentable. Entonces, por eso debe intervenir el Estado. Entonces, Rothbard dice, bueno, que eso causa risa. Otra cosa, para que construya muros cortafuegos, para que lleve el registro de hipotecas, para intervenir en algunas restricciones a la exportación de maíz. La exportación de maíz, claro, estamos hablando de esta época, ¿no? Pero hoy en día uno pudiera decir, bueno, para que restrinja la exportación de algunos bienes que son más bien necesarios domésticamente. La proscripción, que en opinión del gobierno son necesarios domésticamente. La proscripción de la práctica de pagar a los empleados en especie, obligando a que todo sea pagado en dinero. O sea, para Smith también el gobierno está llamado a intervenir allí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que libremente empleado y digamos patrón, empleado y patrón no puedan pactar en qué forma se pagan los servicios? O se contratan y se pagan los servicios. No, no. El gobierno tiene que intervenir obligando a que todo pago sea en dinero. Entonces, Rothbard, por lo que tú dices, llama a eso intervención en la economía, lógicamente. Muy bien. Entonces continúa Rothbard, digamos, desmontando esa idea de que Adam Smith sea precursor del laissez-faire. También hay una lista particularmente larga de impuestos defendidos por Adam Smith, cada uno de los cuales interfieren en el libre mercado. Por un lado, Smith allanó el camino para el Henry Georgismo. Recordemos que Henry George, ya lo comentamos en una sesión pasada, pues proponía, este economista proponía un impuesto, digamos, a la tierra, ¿no? al suelo. Entonces, dice Rothbard que Smith allana ese camino para que el georgismo y el impuesto único, ¿verdad? Al instar a impuestos más altos sobre las tierras no cultivadas, mostrando, en opinión de Rothbard, la animadversión que Smith tenía por el terrateniente. O sea, Rothbard dice aquí, bueno, mira, Smith aquí está mostrando,
digamos, una especie de rechazo a, pues, ser propietario de grandes extensiones de terreno, de tierras. Entonces hay que ponerle un impuesto alto a las tierras no cultivadas. Perdón. También favoreció los impuestos moderados sobre la importación de manufacturas extranjeras, es decir, los aranceles, ¿no? Impuestos moderados a la importación de manufacturas extranjeras, impuestos sobre la exportación de lana en bruto, lo que debilitó gravemente su supuesta devoción por la libertad de comercio internacional. Entonces, lo que aquí quiere Rothbard destacar es, o sea, ¿cómo vamos a llamar a Smith? Dice Rothbard, ¿verdad? Lo que quiere decir de alguna manera. ¿Cómo vamos a llamar a Smith devoto de la libertad de comercio internacional si está promoviendo aranceles e impuestos a la exportación? O sea, aranceles a las importaciones e impuestos a las exportaciones. Por ejemplo, el en bruto. Entonces, bueno, dice Rothbard, no entiendo cómo digamos, la historia del pensamiento económico a partir de Smith lo sigue llamando devoto del comercio internacional, ¿no? Ok, continúa Rothbard. El aborrecimiento calvinista, recordemos que ya esto lo comentaba también Rothbard en sesiones pasadas, el aborrecimiento calvinista de Smith por el lujo, recordemos que era, en opinión de Rothbard, ese calvinismo lo llevaba a ser más, o sea, a, digamos, de alguna manera penalizar, castigar, pues nombrar, ver como malo el lujo, y más bien ser puro trabajo, ¿no? Entonces, el aborrecimiento calvinista de Smith por el lujo también se ve en sus propuestas para imponer fuertes impuestos al consumo lujoso. O sea, impuestos también al lujo, promovidos por Smith, a partir de, digamos, de su calvinismo. Por lo tanto, Smith pidió peajes de carretera más pesados en los vagones de lujo que en los vagones de carga. O sea, cuando venían trenes con vagones de lujo, entonces había que digamos, pecharlos más que vagones de carga. Porque había que grabar, ¿no? O sea, castigar, pechar con impuestos la indolencia y vanidad de los ricos. Su hostilidad puritana hacia el licor también surge en un llamado fuerte impuesto a las destilerías. O sea, estas son propuestas de Smith, ¿no? En temas impositivos. Entonces dice Rothbard, bueno, ¿cómo va a ser laissez-faire? ¿No? ¿Cómo va a ser pro laissez-faire? Entonces, impuesto a las destilerías, con el fin de acabar con los licores fuertes, dice Rothbard que eso también a partir de su puritanismo, e inducir a la gente a beber en su lugar el licor saludable y vigorizante de la cerveza y el ale o el ale. La ale es como esos cervezas pues, que fermentan en la superficie y la llamada cerveza pues fermenta en el fondo. Bueno, sin embargo, continúa Rothbard, su devoción por la cerveza era mínima, porque Smith también abogaba por un impuesto sobre la venta al por menor de todos los licores, con el fin de desalentar la multiplicación de pequeñas cervecerías. Entonces, bueno, como más ejemplos de impuestos. Finalmente, Smith abogó por la política de remojar a los ricos de impuestos progresivos sobre la renta. Es decir, para Smith era sano, es una propuesta de él, aboga por esa política de los impuestos progresivos. Es decir, usted gana más, entonces usted paga más impuestos, más porcentaje de impuestos. Quizá, continúa Rothbard, luego de los impuestos progresivos, ¿verdad? Sobre la renta. Quizá la violación más flagrante, dice Rothbard, del laissez-faire por parte de Smith fue la defensa de las rígidas leyes de usura, un marcado contraste con la oposición a tales leyes por parte de Cantillon y Turgot. O sea, Cantillon y Turgot estaban opuestos a las leyes de usura y Smith defiende las leyes de usura. Entonces dice Rothbard, bueno, aquí está una marcada oposición a las ideas que ya traía Cantillon y un contraste a las ideas de Cantillon y Turgot. De hecho,
Smith no deseaba adherirse a la prohibición eh, de medieval de todo crédito. O sea, Smith no estaba, digamos, en contra del crédito, como a lo mejor pudiera conseguirse en la Edad Media. No deseaba adherirse a la prohibición medieval de todo crédito. O sea, no es que estaba en contra del crédito Smith, dice Rothbard, sino que instó a un tope de la tasa de interés del 5%. Es decir, era favorable más bien a ponerle un techo a la tasa, porque digamos de ahí para arriba, de ahí hacia arriba, pues se podía considerar usura. Entonces, más bien era favorable a un tope a la tasa, es decir, al control de tasas de interés. Ponerle un control de precio, ¿no? Es un control de precio, ponerle un precio máximo. Entonces dice Rothbard aquí que eso era ese 5% ligeramente por encima de la tasa que se cobra a los prestatarios principales. Entonces cita, ¿no? Aquí vamos a ver a Smith como favorable pues, a los prestamistas pues, de bajo riesgo, a los prestatarios, emprendedores, prestatarios de bajo riesgo, y en contra pues, de los arriesgados o de los de alto riesgo. Bueno, entonces dice aquí Rothbard que la idea era, bueno, un 5% que está por encima ligeramente de la tasa que se cobra a los prestatarios principales. Entonces cita, un precio que comúnmente pagan por el uso del dinero aquellos que pueden ofrecer la mayor seguridad indudable. Es decir, los de bajo riesgo. Entonces, lógicamente, bajo riesgo, pues, implica un costo del dinero más bajo. Alto riesgo sería un costo del dinero más alto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que proponía Smith un tope a la tasa, como para que, esperando que el mercado se dirija, el mercado, digamos, de fondos, se dirija a financiar únicamente a los proyectos de bajo riesgo, los más seguros. Muy bien. Su razonamiento siguió su predilección por la hostilidad a las preferencias temporales del libre mercado entre consumo y ahorro. Dice Rothbard que ese razonamiento de Smith estaba muy alineado a esa hostilidad que presentaba Smith a las preferencias temporales del libre mercado entre consumo y ahorro. Parece que para Smith era más bien cero consumo, más bien pro ahorro, todo ahorro, ¿no? Siempre pensando como en un largo plazo. Y ya en alguna sesión anterior veamos la crítica de Rothbard que, bueno, en algún momento el largo plazo tiene que llegar, o sea, uno ahorra porque en algún momento va a consumir. Entonces era, digamos, dice Rothbard, pues Smith era hostil a esa preferencia temporal entre que es muy típica del libre mercado entre consumo y ahorro. Y que por eso era, tú sabes, tratar de castigar el consumo. Porque el consumo, Rothbard, pues, generaría unas tasas de interés más altas y al limitarlas, entonces la gente no financiaría al consumo, sino más bien proyectos de bajo riesgo y ya. Impulsado por esa hostilidad calvinista al consumo lujoso, Smith trató de sesgar la economía a favor de más trabajo productivo. Smith trató de sesgar la economía a favor de más trabajo productivo en inversión de capital y menos en el consumo. O sea, trata de sesgar con estas medidas que la economía pues financie a la inversión en capital pues y menos al consumo. Perdón. Al forzar las tasas de interés por debajo del nivel de mercado, claro, pues si el mercado libre, digamos, te lleva una tasa de interés alta para poder financiar un proyecto que es más riesgo, al tú forzar esas tasas por debajo de ese nivel de mercado, entonces, ¿qué ocurre? Como todo control de precios, bueno, eso es lo que va a decir Rothbard. Al tú poner un tope al precio y el precio del mercado está por encima de estaría por encima de ese precio, digamos, legal, lo que genera es escasez. Entonces, aquí va a haber escasez de crédito. Entonces, al forzar esas tasas por debajo del nivel de mercado, Smith esperaba canalizar el crédito a las manos más sobrias de los prestatarios principales y alejarlo del crédito
a las manos de especuladores y de consumidores pródigos. Aquí lo que está diciendo Rothbard es, bueno, Smith pretendía con esa medida que todo el crédito se canalizara a los bueno, empresarios de bajo riesgo, que ya están, digamos, establecidos y tal, y menos a los especuladores, menos al consumo, menos a esos emprendedores de proyectos muy riesgosos. Como admite el profesor West, Adam Smith condenó la demanda de préstamos de proyectores en que el pródigo disipa en el mantenimiento de los ociosos lo que estaba destinado al sustento de los trabajadores. Es decir, de alguna manera está Smith, a partir de su puritanismo, de su calvinismo, está, digamos, diciendo, mira, no queremos que se destinen los recursos a financiar a los pródigos y proyectores, que son de alto riesgo, porque ese dinero, en vez de destinarse, como ocurre normalmente en los proyectos de bajo riesgo, al trabajo, al esfuerzo, ¿verdad? Más bien se disipa en mantener a ociosos. Está de alguna manera criticando el consumo. De esa manera, el techo de las tasas de interés, ese tope, como señala West, reasignaría el crédito a las manos más productivas. O sea, es como la idea que persigue Smith. Entonces el crédito se quede en las manos que él considera más productivas. Esos proyectos de bajo riesgo. Proyectos de bajo riesgo. Sin embargo, West, un partidario del libre mercado y que generalmente era un admirador acrítico de Smith, luego sostiene que Smith fue curiosamente inconsistente al no darse cuenta, en este caso, de que los controles de precios crearían una mayor escasez de crédito. O sea, para West, que ya es un partidario de Smith, acrítico, dice Rothbard, bueno, ya West se da cuenta que hay una inconsistencia. ¿Y cuál es la inconsistencia? Al promover un control de precios, pues va a haber escasez de crédito. Aquí West se hace eco. O sea, digamos, la inconsistencia es promover un control de precios en los intereses, en la tasa de interés, sabiendo que eso genera más bien escasez de crédito. Aquí West dice Rothbard, se hace eco del brillante ensayo The Defense of Usury, The Defense of Usury del smithiano Jeremy Bentham. De Bentham. Bentham en ese ensayo acusa al maestro de incoherencia. Es incoherente el maestro de Smith, ¿no? Refiriéndose a Smith como maestro, es incoherente el maestro en esa virtual defensa del libre mercado. Es decir, este smithiano, Jeremy Bentham, va a criticar al maestro Smith, lo va a llamar incoherente defendiendo el libre mercado, con el tema del control de tasas de interés. Más bien esa obra de Bentham es pro, digamos, una tasa de interés de libre mercado, por eso lo llaman la defensa de la usura. Pero, como indica el profesor Garrison, en su comentario sobre West, Smith sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero para Garrison, esto no es que Smith, digamos, oye, propuso algo de manera inocente, sino que más bien sabía qué es lo que estaba haciendo. Al instar a una resignación del crédito por parte del gobierno a las manos más productivas, Smith estaba tratando precisamente de crear una escasez de crédito. Es decir, lo que ya comentamos, que no fuera el crédito a los consumidores y a los especuladores, sino más bien canalizar el crédito hacia las manos de empresarios sobrios y de bajo riesgo. Como señala Garrison, ya que cita Rothbard, Smith no estaba interesado en reducir el costo de pedir prestado con los controles de crédito. O sea, no que el interés fuera, bueno, mira, vamos a poner una tasa más baja porque, oye, no puede ser, es injusto que ese costo sea muy alto y tal. No es que estaba interesado en reducir el costo. Estaba tratando más bien de reducir la cantidad de fondos prestados para ciertas categorías de préstamos. Y su plan contra la usura era adecuado para esto, dice Rothbard, dice Garrison. Señala Rothbard de Garrison. Smith señala que el dinero se presta al gobierno al 3% y a los empresarios sólidos al 4,5%. Es decir,
Lo que aquí está sumando Garrison es, ya Smith veía que al gobierno, como digamos, muy bajo riesgo, entonces se le prestaba el 3%. A los empresarios sólidos, que eran un poquito más riesgosos en los proyectos, se le prestaba el 4 o 4,5%. Entonces, bueno, puso un tope en 5, es lo que está aquí asomando Garrison, porque solo los pródigos y proyectores, las personas que tienen más probabilidades de desperdiciar y destruir, es decir, el proyecto de más riesgo, ¿verdad? Y también el consumo, personas que tienen más probabilidades de desperdiciar y destruir el capital, estarán dispuestos a pedir prestado al 8 o al 10%. Entonces, como la tasa, digamos, del mercado podía ser 8 o 10% para esos proyectos más riesgosos, Smith propone limitarla al 5%, para que entonces los créditos se dirijan a los proyectos de bajo riesgo. Smith, por lo tanto, dice Rothbard, cita aquí Garrison, cita Rothbard, perdón, de Garrison, Smith, por lo tanto, recomendó un límite de interés del 5%. Esa política no tenía como objetivo permitir que los pródigos y proyectistas obtuvieran fondos. O sea, no fue a un precio más barato. No fue que yo propuse, digamos, inocentemente bajar la tasa para que aquellos, digamos, riesgosos obtengan fondos más baratos. No, no. No era esa la idea, sino más bien evitar que ellos obtuvieran fondos en absoluto. O sea, que no les dieran ningún financiamiento. Esos fondos se desviarían entonces a manos de quienes están más orientados al futuro, en la opinión digamos, de Smith. Por supuesto, aquí Rothbard sigue desmontando el mito del laissez-faire, ¿no? O sea, sigue diciendo, mira, controlar tasa tampoco es laissez-faire. En resumen, sabía Smith muy bien que un límite de interés bajo no beneficiaría a los prestatarios marginales al proporcionarles crédito barato. Sabía muy bien que eso no iba a ocurrir. Sabía más bien que las leyes de usura agotarían por completo el crédito de los prestatarios marginales y precisamente buscaba ese resultado, que no se le prestara dinero a ellos. Porque Smith abrazó virtualmente la idea de preferencia temporal cero como el ideal. Es decir, cero consumo, todo trabajo. Prefiero consumir, digamos, en el infinito. La preferencia temporal, la preferencia no temporal de su mítico espectador imparcial. Y concluye Garrison, no es difícil ver cómo el estándar de preferencia temporal cero de Smith, junto con su conciencia de preferencias temporales marcadamente positivas, podría llevarlo a hacer las mismas recomendaciones de política que a West le sorprendieron. Trató de resignar recursos lejos del presente y hacia el futuro. O sea, la idea de Smith, en opinión de Garrison, la propuesta venía con la idea de reasignar recursos lejos del presente y hacia el futuro. Es decir, nada de consumo en el presente, sino más bien hacia el futuro. Llaman aquí, pues, ellos preferencia temporal cero, ¿no? O preferencias temporales positivas, marcadamente positivas. Bueno, continuamos aquí. Quizá lo más importante de todo es, pregunta Rothbard, ¿cómo comparamos el supuesto papel de Smith como defensor del libre comercio y el laissez-faire? El supuesto papel de Smith como defensor del libre comercio y el laissez-faire, con el hecho de que además pasó los últimos 12 años de su vida como comisionado de aduanas escocesa. Es decir, aquí Rothbard está recordando que Smith fue funcionario público y además en las aduanas, reprimiendo a los contrabandistas que violan las extensas leyes mercantilistas de Gran Bretaña y evadiendo impuestos de importación. Es decir, persiguiendo a los contrabandistas que violaban leyes mercantilistas y además persiguiendo a los que trataban de evadir, pues, los impuestos de importación, aranceles. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Dice aquí Rothbard, defensor del libre comercio a un funcionario de aduanas, ¿no? Entonces dice Rothbard, trataba el trabajo como una sinecura, es decir, el trabajo como, digamos, recibo yo recibo unos ingresos por mi trabajo, pero digamos no, o sea, un trabajo que no me lleva ningún esfuerzo ni nada, ¿no? Una sinecura.
No, dice Robert, no. Estudios recientes, o sea, la respuesta de Robert es no, no trataba el trabajo como una sinecura. Estudios recientes muestran que su papel como máximo responsable de las leyes y aranceles mercantilistas fue activo y trabajador. O sea, no que el tipo iba, digamos, dice aquí Robert, no que el personaje era un reposero, no, que iba nada más por cobrar. No, para nada. Más bien esos estudios que ha habido lo presentan como un trabajador muy responsable de las leyes y de los aranceles mercantilistas. Un trabajador activo y responsable. Se pregunta también Robert, ¿lo impulsaba la penuria? Es decir, mira, como no tengo, digamos, mejor cosa que hacer y estoy, digamos, pasando trabajo, déjame agarrar este empleo para, digamos, sobrevivir. Entonces dice Robert, no. ¿Lo impulsaba la penuria? Difícilmente, ya que con su gran reputación probablemente podría haber comandado una suma equivalente de dinero, ¿no? De pago, en un puesto académico superior. O sea, como aquí lo que Robert está diciendo es, bueno, mira, ¿agarró ese trabajo porque no tenía alternativa? No, sí tenía alternativa, por lo menos académicamente, pues con la fama que tenía, la reputación. Aquí lo que está diciendo Robert es como insinuando, bueno, él agarró ese trabajo porque le gustaba la cosa, o sea, las tareas del cargo, ¿no? Ok. ¿Sufría remordimiento de conciencia? Aparentemente no, dice Robert, ya que no solo se acercaba a su trabajo con entusiasmo, sino que también estaba particularmente atento y obstinado al tratar de hacer cumplir las onerosas restricciones y aranceles hasta la médula. O sea, digamos, hacer su trabajo y lo quería hacer bien, conscientemente. Continúa Robert. Edwin West, admirador empedernido de Smith, como supuesto devoto del laissez-faire, especula que ingresó en la alta burocracia aduanera como un libre comerciante práctico que trataba de eliminar o aligerar la carga aduanera de la economía escocesa. O sea, aquí está, digamos, de alguna manera diciendo Robert West, que este admirador de Smith, dice, bueno, mira, él aceptó trabajar en las aduanas, en la alta burocracia aduanera, para tratar de eliminar, para aligerar la carga aduanera en la economía escocesa. Pero dice Rothbard, bueno, citando a Anderson et al, es decir, Anderson y el resto de los autores de esta opinión, responden a West de esta manera. Si Smith se hubiera preocupado profundamente por reducir el costo para la economía resultante de las aduanas, la estrategia más eficaz a nivel de sus responsabilidades, un funcionario alto, habría sido reducir la eficiencia del aparato de aplicación. Pero Smith no hizo esto. Al contrario, pues, se esforzó en que el aparato pues, burocrático y perseguidor digamos, de los que evadían impuestos y contrabandeaban, pues fuera más eficiente. Se dice Anderson, mira, si hubiese sido más bien que entró a trabajar allí para, digamos, eliminar o aligerar esa carga aduanera en la economía, entonces, bueno, digamos bien esforzarse en que fuera ese aparato de persecución fuera más ineficiente. Por el contrario, Smith no mostró aprecio alguno por el valor social y económico de esa economía sumergida, ¿no? El contrabando, o la gran tradición británica del contrabando. Es decir, no mostró aprecio alguno porque eso agregara valor. Y claro, aquí entramos en los temas cuando llamamos a alguien, bueno, contrabando, algo contrabando, o digamos, lo que pasa es que ese mercado y esa economía sigue ocurriendo. Y por supuesto que agrega valor, ¿no? Porque hay un comprador y un vendedor, agrega valor, que interactúa además libre y voluntariamente. Lo que pasa es que como no pagan impuestos o aranceles, entonces, digamos, se ve como sucio, negro, ¿no? Oscuro. Y entonces, bueno, se le llama contrabando, pues. O está por fuera, digamos, de la regulación aduanera o impositiva. Entonces dice aquí Robert, Smith no mostró aprecio alguno por lo social y económico de esa economía sumergida.
por la gran tradición británica del contrabando. O sea, dice Rothbard, bueno, que ellos eran contrabandistas por tradición, los británicos. Entonces, claro, Rothbard aquí destaca, bueno, Smith más bien eso lo criticaba, no le había que aportar a la sociedad. Y la realidad es que sí aportan. O sea, sí debe haber un valor social porque se sigue dando, ¿no? El intercambio libre y voluntario. Lo que pasa es que como está a lo mejor fuera del pago de impuestos, fuera de la lupa del gobierno, entonces se le digamos, critica o se le quita mérito. En cambio, más bien Smith, dice Rothbard, hizo todo lo posible para que la aplicación de las leyes y las cargas mercantilistas fuera más eficiente, lo más eficiente posible. Tampoco utilizó su alto cargo para promover reformas, en la dirección del libre comercio. O sea, tampoco usó su cargo para promover reformas a favor del libre comercio. Por el contrario, dice Rothbard, su principal propuesta de reforma, entre comillas, como comisionado era el almacenamiento automático obligatorio de todas las importaciones. Todas las importaciones obligatoriamente había que almacenarlas. ¿Por qué? Porque eso facilitaba la inspección y el cumplimiento de los funcionarios de aduana. Vamos a almacenar todo. Eso facilita más bien el control a expensas de los contrabandistas, el comercio internacional y la economía de la nación. Es decir, Rothbard lo que está diciendo es, al contrario, promovía reformas en una dirección que no era favorable al libre comercio, como por ejemplo esta propuesta de almacenamiento que más bien facilitaba el trabajo del Estado como controlador, no lo complicaba. Entonces, como notan Anderson et al., vuelve a citar Rothbard, Smith estaba proponiendo una reforma que probablemente aumentaría los costos para la economía de los derechos de aduana. O sea, la reforma de Smith que proponían más bien iba a aumentar los costos para la economía, el costo de la aduana. Finalmente, la correspondencia de Smith como comisionado, es decir, la correspondencia, las cartas que se pueden encontrar de Smith y estudiar en esta época, cuando fue comisionado, no muestran, dice Rothbard, esa correspondencia no muestra ningún deseo particular de reducir aranceles o restricciones. O sea, en su correspondencia no hay muestras, perdón, en su correspondencia no hay muestras de que haya, digamos, un interés o se persigue un objetivo de reducir esos costos de la economía. Para nada. En contraste, su emoción dominante parece haber sido el orgullo de tomar medidas enérgicas contra contrabandistas y, por lo tanto, aumentar los ingresos del gobierno. Dice Rothbard que más bien lo que se le nota es una emoción o una satisfacción por el trabajo bien hecho. O sea, por el trabajo bien hecho de haber perseguido, de tomar medidas fuertes contra los contrabandistas y más bien el aumento de los ingresos del gobierno. En diciembre de 1785, dice aquí Rothbard, le escribe Smith a un colega funcionario de aduana. Esta es parte de la correspondencia de Smith. Y cita Rothbard aquí, Smith, quizá pueda complacer al caballero ser informado de que los ingresos netos derivados de la aduana en Escocia son al menos 4 veces superiores a los de hace 7 u 8 años. Es decir, aquí está Rothbard destacando que Smith muestra, digamos, con cierto orgullo, ¿no?, que en su gestión o bajo su gestión o durante sus años allí, esos ingresos de la aduana, recibidos por la aduana en Escocia, son superiores a los de hace 7 u 8 años. Ha ido aumentando rápidamente en los últimos 4 o 5 años esos ingresos. Y los ingresos de este año han sobrepasado al menos la mitad de los ingresos del año anterior más grande. Y aquí viene, ¿no?, el tema. Me enorgullezco de que probablemente aumente aún más. Es decir, Rothbard está destacando que más bien hay una satisfacción porque el Estado tiene más ingresos, porque el Estado ha sido más eficiente en su control. Entonces termina Rothbard diciendo, bueno,
feliz día. Esto de un supuesto campeón del laissez-faire. O sea, se puede digamos, esperar como coherente estas opiniones de un supuesto campeón del laissez-faire, se pregunta Rodolfo. Claro, Robert cierra esta parte del capítulo diciendo, bueno, le he mostrado de pasajes de la riqueza de las naciones, de propuesta que el mismo Smith hace, y además de su trabajo o de la práctica, le he demostrado que decir, que opinar que Adam Smith es precursor del laissez-faire es injusto. O sea, Robert aquí en esta parte desmonta ese mito del laissez-faire en Smith. Y sigue opinando que es una desviación de lo que ya traía en cuanto al laissez-faire, digamos, la historia del pensamiento económico. Pero bueno, aquí Rothbard quiso pues desmontar esa idea. Y pasa entonces Rothbard luego, y con esto termina el capítulo, pasa a opinar sobre los impuestos, que de alguna manera ya los ha adelantado en la parte anterior. Acerca de los impuestos, termina Rothbard el capítulo del célebre Adam Smith. Bueno, dice Rothbard que a lo largo de los siglos los economistas han aportado poco interés o valor sobre el tema de los impuestos. Además de describir formas de tributación, generalmente han abordado el tema desde el punto de vista del Estado como un déspota bondadoso o no tan bondadoso que busca maximizar sus ingresos mientras hace un daño mínimo a la economía. O sea, es la forma como dice Rothbard que se han presentado los impuestos siempre. Una descripción de la forma de tributación y el Estado, digamos, como necesario. Entonces hay un mínimo que él tiene que castigar en impuestos, hacer un daño mínimo a la economía, pero maximizando sus ingresos. Y dice Rothbard que hay variación entre diferentes escuelas, pero la orientación es la misma en general. Por lo tanto, los cameralistas pues eran un grupo alemán, digamos, pro mercantilismo en los siglos XVII y XVII. Siglo XVII y XVIII, los cameralistas eran pro mercantilismo en Alemania. Dice Rothbard que estaban esos cameralistas francamente interesados únicamente en maximizar los ingresos estatales, al igual que los absolutistas franceses. Recordemos por la época de Colbert en Francia. Igual que los absolutistas franceses, estos cameralistas pues están interesados en maximizar los ingresos del Estado. Los economistas más liberales advirtieron al gobierno que mantuviera los tipos impositivos más bajos de lo habitual. Es decir, lo que hemos conseguido más bien en los liberales es, bueno, una sugerencia o recomendación al gobierno de que baje los impuestos, ¿no? De que los baje. Pero siempre he visto pues el Estado como necesario, ¿no? Aunque sea un mínimo. Los economistas más liberales han tratado de demarcar, estrictamente las funciones que el gobierno debe. Han tratado de demarcar, mira, esto es lo que debe hacer el gobierno y lo que no debe hacer el gobierno. Los más liberales han hecho eso. Es decir, fíjense que no hay gobierno cero, sino, o sea, lo que está diciendo Rothbard aquí, que por supuesto Rothbard sabemos que tiene propuestas donde el Estado tiende a ser cero. Lo que dice Rothbard aquí es que lo más cercano a lo liberal que hemos visto es demarcar las funciones estrictamente de lo que el gobierno debe hacer y lo que no debe hacer, y que reduzca los impuestos al mínimo. Al descartar varios tipos de intervención gubernamental, el objetivo, en igualdad de condiciones, es reducir los impuestos y el gasto total del gobierno. Entonces, bueno, mira, como el gobierno debe estar en estas áreas, entonces se hace un gobierno más pequeño, el gasto es más pequeño y por lo tanto los impuestos son menores. Pero, dice Rothbard, nos han ofrecido muy pocas pautas más allá de eso. Más allá de eso, muy pocas pautas nos han ofrecido los economistas y los liberales. Si, por ejemplo, como en el caso de Smith, se supone que el gobierno debe suministrar obras públicas, recordemos que ya Smith, de una de las propuestas que hacía era que el gobierno, bueno, debe hacer carreteras, obras públicas y tal. Entonces, si por ejemplo, como en ese caso, se supone que el gobierno
debe suministrar obras públicas, se pregunta Rothbard, ¿cuántas debería proporcionar y cuánto debería gastarse? Entonces, casi no ha habido criterios preferidos para el gasto total o para los niveles generales de impuestos. Dice Rothbard, no ha habido ese criterio. Ha habido más discusión sobre la distribución de los impuestos. O sea, no ha habido tanta discusión en el tema de, bueno, mira, el criterio para que los impuestos y tal sean bajos, mínimos, tal, y en qué cosas tienen que estar el gobierno y cuánto debe gastar, sino que más bien ha habido discusiones sobre la distribución de los impuestos. Es decir, dado a partir de un dictado externo, arbitrario, a partir de un dictado externo arbitrario, por ejemplo, el gobierno imponiendo los impuestos, dado que el nivel total de impuestos debe ser una cierta cantidad T, entonces la discusión más bien que ha habido es cómo debe distribuirse T, partiendo de un nivel de impuestos T de taxes. En resumen, dice Rothbard, los dos problemas principales de la tributación son cuánto se debe recaudar y quién debe pagar. Entonces, dice Rothbard que no se le ha dedicado tanto a cuánto se debe recaudar y por qué cosas, sino más bien se le ha dedicado más a quién debe pagar. Se le ha dedicado mucho más pensamiento a esa última cuestión, quién debe pagar. Y bueno, sabemos que normalmente lo que escuchamos es que, bueno, los ricos deben pagar más. Pero nada de esto, dice Rothbard, ha sido muy satisfactorio. Una vez más, el punto de vista básico parece ser el de un asaltador de caminos o un amo de esclavos. Es decir, asaltador de caminos, pues no. Sacar el máximo provecho a sus cargas, manteniendo sus quejas lo más mínimas posible. O sea, le saco el mayor provecho que se pueda, la mayor cantidad de impuestos posible, manteniendo las quejas al mínimo, ¿no? En la discusión en la Francia del siglo XVIII hubo dos propuestas tributarias favoritas: la renta proporcional o el impuesto a la propiedad, o como en el caso de Marshall Vauban, este era un ingeniero francés, y más tarde los fisiócratas, el impuesto único sobre la tierra. Había como dos propuestas tributarias, dice aquí Rothbard: el impuesto a la propiedad, el impuesto único sobre la tierra, los ingresos a una fuente de ingresos fija, y que parezca fija, visible, inmutable, y por lo tanto fácil de conseguir para el Estado. Es decir, el Estado, pues, viendo como conveniente fechar una actividad que tenga una serie de ingresos que le representan a él una serie de ingresos fijos, fáciles de estimar, inmutables, fáciles de conseguir, ¿no? Entonces hay como dos propuestas, pues: la renta proporcional o un impuesto único que genera una renta de ingresos, una renta fija al Estado. La discusión de Smith sobre los impuestos en la riqueza de las naciones se convirtió, dice Rothbard, como en el resto de su obra, en un clásico que puso el foco central del pensamiento económico a partir de ese momento. Es decir, igual como ocurrió muchas cosas, también en impuestos, Smith también marcó la pauta, ¿ok? En impuestos. De ahí marcó, digamos, el rumbo. A partir de ese momento. Y como el resto de la obra, fue una mezcla confusa de lo banal y lo falso, dice Rothbard. También el impuesto fue banal y falso. Entonces dice Rothbard que Smith expone en la riqueza de las naciones 4 cánones de justicia y utilidad evidentes en la tributación. Esos 4 cánones serían famosos a partir de entonces, dice Rothbard, es decir, marcó la pauta Smith. De los 4 cánones, dice Rothbard, 3 son banales. Y estos son: que el pago de impuestos se haga lo más conveniente posible para el pagador. Ok, claro. Que el costo de recaudación se mantenga al mínimo, ya que el Estado ni siquiera se beneficia de esos gravámenes al contribuyente. Entonces, que le cueste lo mínimo. Y que el impuesto sea cierto en lugar de arbitrario. Que el impuesto sea cierto en lugar de arbitrario.
como el Estado no se beneficia, dice, digamos, Smith, sino que más bien le cuesta recaudar, porque al final se va a beneficiar a un tercero. El Estado, digamos, visto como un peaje, pero, digamos, para beneficiar a un tercero. Entonces, bueno, que los costos de recaudación sean los mínimos. Y que, por supuesto, se haga lo más conveniente posible el pago del impuesto para el pagador. Claro, para que pague, digamos, con más incentivos, pues con más incentivos, con menos problemas. Él dice que estos tres cánones son banales, ¿no? El canon sustantivo, dice Rothbard, es el primero, es más bien el primero en la lista, y es el impuesto, es que el impuesto sea proporcional a los ingresos. O sea, los otros tres que ya dijimos son banales. El que es importante, dice Rothbard aquí, el que hay que ponerle en la vista es la propuesta de Smith de que el impuesto sea proporcional a los ingresos. Es decir, a partir de Smith, esta idea de que si usted gana más, pues debe pagar más porcentaje, pues toma fuerza. Que el impuesto sea proporcional a los ingresos. Así, cita Rothbard de Smith, los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno lo más cerca posible, en proporción a sus respectivas capacidades. Es decir, en proporción a los ingresos de los que disfrutan respectivamente bajo la protección del Estado. Es decir, tú estás disfrutando unos ingresos bajo la protección del Estado. Entonces, como tú estás disfrutando de eso, debes, pues, y tú tienes más capacidad, pues entonces debes contribuir con más. En proporción a los ingresos de los que disfrutan respectivamente bajo la protección del Estado. El gasto del gobierno para los individuos de una gran nación es como el gasto de un gran Estado, que están todos obligados en proporción a los intereses respectivos del Estado. O sea, todos estamos obligados a responder por ese gasto, a cubrirlo, a financiarlo, en proporción a los intereses respectivos del Estado. En primer lugar, dice Rothbard, aquí viene la crítica, este pasaje se confunde irremediablemente al presentar como si fueran idénticos dos criterios muy diferentes de justicia o propiedad en los impuestos. O sea, se quiere presentar como idénticos dos criterios que para Rothbard son muy distintos, que son los principios de capacidad de pago y de beneficio. Se quiere presentar como igual capacidad de pago y beneficio. O sea, beneficiarse, digamos, del Estado. Entonces, Smith sostiene que la capacidad de las personas para pagar impuestos, es proporcional a los ingresos. Y que los beneficios derivados del Estado son proporcionales de la misma manera. Es decir, si usted tiene más ingresos, entonces usted se beneficia más del Estado. Entonces, por lo tanto, debe pagar más. Dice Rothbard que ese argumento es falso. Y además, decir que si usted tiene capacidad, si usted tiene más ingresos, entonces usted tiene más capacidad para pagar impuestos. Y eso no es necesariamente así. Sin embargo, dice Rothbard que Smith no ofrece ninguna justificación para ninguna de las dudosas proposiciones. O sea, las propone ya, pero no ofrece justificación. En cuanto a la capacidad, dice Rothbard, capacidad de pago, no está claro que la capacidad de pago de las personas, sin embargo, que se defina, es proporcional a los ingresos. O sea, que aunque se define así, no está claro que la capacidad de pago de las personas sea proporcional a sus ingresos. O sea, si usted tiene más ingresos, tiene más capacidad de pago. No necesariamente. Eso no está claro, dice Rothbard. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la influencia de la riqueza relativa de una persona? ¿No? En comparación con los ingresos, sus gastos médicos de otro tipo. Es decir, a lo mejor tú tienes más ingresos, pero no tienes gastos más elevados también. Y no necesariamente eres más rico. Una cosa es cierta, dice Rothbard aquí, Adam Smith no presentó argumentos para esta afirmación tajante. No necesariamente eres más rico y tienes más ingresos, puedes tener también más gastos. La idea de que el beneficio que se obtiene del Estado es proporcional a los ingresos, esta es la segunda idea, es aún más inestable. ¿Cómo precisamente los ricos, en virtud de esa riqueza, se benefician proporcionalmente del Estado en comparación con los pobres? Aquí lo que va a decir es, mira, yo más bien tiendo a pensar que los pobres se benefician más que los ricos, ¿no? Entonces, ¿cómo los ricos se benefician en proporción, o sea, proporcionalmente del Estado en comparación con los pobres? Esto solo sería cierto, dice Rothbard,
si el gobierno fuera responsable de la riqueza mediante un subsidio o una concesión monopolística o alguna forma de privilegio. Es decir, si estos ricos han hecho su riqueza mediante una concesión del gobierno, entonces el gobierno sí es responsable de la riqueza de ellos. Entonces sí se está beneficiando, lo que dice Robert aquí, porque tiene un subsidio, porque tiene una concesión monopolística o un privilegio. Si no se trata de eso, si no hay un privilegio especial, entonces ¿cómo se benefician los ricos en proporción a sus ingresos? Seguramente no de medidas redistributivas. Es decir, no es que el Estado está agarrando de los pobres y le da a los ricos más, sino que es al revés, ¿no? Mediante las cuales el Estado toma dinero de los ricos, más bien, y se lo da a los burócratas o a los pobres. En ese caso, si es así, es el último grupo, es decir, es el grupo de los pobres el que se beneficia y los ricos quienes sufren esa redistribución. Es decir, me estás quitando a mí, ¿verdad? Por ejemplo, que en apariencia pues soy más rico porque tengo más ingresos y se lo estás dando pues a otro grupo que tiene menos ingresos. Entonces, dice, aquí lo que está diciendo Robert es, bueno, más bien al revés, pareciera que los que se benefician son los pobres, el último grupo, los burócratas, y no los ricos. Entonces, ¿quién debería pagar esos beneficios? Dice Robert. Los burócratas y los pobres. ¿Ah? ¿Y los beneficios de la protección policial o de la escuela pública? Dice Robert. O sea, si yo estoy, ¿quién recibe el beneficio de la escuela pública? No lo recibe el rico, dice Robert aquí. ¿Quién recibe los beneficios de la protección policial? No lo recibe el rico. ¿De quién debería pagar por esos beneficios? Si el principio es pagar por el beneficio, entonces dice Robert, bueno, más bien se está beneficiando a otro grupo, que es precisamente el que no está pagando. Pero, dice Robert, seguramente los ricos podrían pagar mucho más por una provisión privada de servicios, de educación, por ejemplo, o de protección. Y por lo tanto, los ricos se benefician menos que la clase media, o ciertamente menos que los pobres, de tales gastos del Estado en protección o en escuela pública. Entonces dice Robert, bueno, el argumento de que tú tienes que pagar más porque te beneficias más, también como que es falso. Tampoco salvaría la teoría de decir que, dado que A, por ejemplo, gana 5 veces más dinero que B, como A gana 5 veces más dinero que B, entonces A, por lo tanto, ¿verdad?, se beneficia 5 veces más de la sociedad y por lo tanto debería pagar 5 veces más de impuestos. Dice Rothbard que ese argumento es falso. Eso de que, bueno, yo gano, o sea, A gana 5 veces más que B. Entonces A se está beneficiando 5 veces más de la sociedad y por lo tanto entonces debería pagar 5 veces más de impuestos. ¿No? Tampoco la teoría lo salva, dice Rothbard. El hecho de que A gane 5 veces más que B muestra que los servicios de A valen individualmente 5 veces más que los de B para el mercado. Es decir, yo estoy siendo más productivo en tal caso. Yo estoy vendiendo algo que la gente valora más. Y si tengo 5 veces más ingresos, lo que quiere decir que mis ingresos, mis servicios que yo proveo a la sociedad son reconocidos, ¿verdad?, y valorados 5 veces más que los de B. Por lo tanto, dado que A y B en verdad se benefician de manera similar de la existencia de la sociedad, dice Rothbard que el argumento inverso sería mucho más plausible. ¿Cuál sería? Que la diferencia entre ingresos de A y B lo que está mostrando es que la productividad de A es superior y que la sociedad, si es que se puede considerar, ¿verdad?, que la sociedad sea responsable de algo, ¿verdad?, de algo de los ingresos de A y de B, dice Rothbard, bueno, en tal caso sería responsable de unos ingresos básicos, iguales para los dos, por debajo de ese diferencial. Es decir, A y B gana más, pero si lo queremos ver como gráficamente, yo lo interpreto así. Tienes A y B, ¿verdad? Este gana esto y B, digamos, gana esto, gana menos, ¿verdad? Pero entonces dice Rothbard, bueno, en tal caso, si uno pudiera buscar forzar, pues, que la sociedad aporta algo, le aporta lo mismo a los dos. Entonces le aporta, digamos, un nivel básico de ingreso a los dos, digamos aquí. Entonces esta parte es el aporte que recibe A de la sociedad y esta parte es el aporte que recibe B de la sociedad y recibe el mismo nivel. Entonces lo que dice Rothbard, en este caso eso puede ser y es igual para los dos, los aportes que la sociedad hace a A y B. La diferencia es gracias a la productividad que A tiene, ¿verdad?, sobre la productividad de B. Esa diferencia, digamos,
es gracias a esa productividad que ya tiene sobre B y que sus servicios son más valorados en el mercado que los que el mercado valora los de B. Entonces, en tal caso, dice aquí Rothbard, bueno, ¿qué impuestos siguen retornando a la sociedad, digamos? Lo que la sociedad ha recibido como beneficio, como han recibido esta parte, entonces sus impuestos deben ser iguales. Entonces aquí Rothbard está presentando la idea de que no hay un impuesto debe ser flat. Son impuestos, digamos, lump sum taxes, ¿no? Como dicen por ahí, un lump sum, es decir, un monto fijo para todo el mundo y no proporcional a sus ingresos. La implicación de ese punto, dice aquí Rothbard, sería que ambas personas, ¿verdad? Ambas personas, y por tanto todas las personas, o sea, A, B, C, todas las personas, deberían pagar un impuesto igual, es decir, un impuesto igual en números absolutos. Esa es aquí lo que Rothbard está diciendo. En tal caso, bueno, como la sociedad nos aporta igual a todos, entonces todos debemos pagar lo mismo. Y listo. Y las diferencias, bueno, me las quedo yo porque yo he sido más productivo. Esa es más o menos la propuesta. Entonces, finalmente, dice aquí Rothbard, finalmente, cualquiera que sea el reclamo de la sociedad sobre una parte de los ingresos de las personas, la sociedad, la división del trabajo, el cuerpo de conocimiento y cultura, no es en ningún sentido del Estado. Es decir, puede ser que la sociedad reclame como que, bueno, parte de los ingresos de las personas se deben a mí como sociedad. Y la sociedad vista como división del trabajo por conocimiento y cultura. Dice Rothbard, bueno, en ningún sentido es el Estado. O sea, yo no puedo decir que la sociedad es igual a Estado, ¿no? En ningún sentido establece. El Estado, dice Rothbard, no contribuye con la división del trabajo al proceso de producción y no transmite conocimientos ni lleva adelante la civilización. Eso es la sociedad, pero una cosa es la sociedad, otra cosa es el Estado. Ah, bueno, que el Estado es parte de esa sociedad, pero sí, es verdad. Pero dice Rothbard, pues no contribuye con la división del trabajo, no contribuye al proceso de producción, ¿verdad? No transmite conocimiento, ni lleva adelante la civilización. Eso lo hacen los privados, o sea, lo hace la sociedad civil, pues. Por lo tanto, sea lo que cada uno de nosotros le deba, entre comillas, a la sociedad, sea lo que uno le deba a la sociedad, el Estado difícilmente puede reclamar, más que cualquier otro grupo en la sociedad. Es decir, el Estado puede reclamar lo que cualquier otro grupo pudiera reclamar, pues, en la sociedad, pues, como que, bueno, yo te aporto a ti y tal. Le aporto a A y a B. Entonces el Estado, dice Rothbard, pues difícilmente puede reclamar más que cualquier otro grupo. Podrá reclamar será, bueno, en tal caso, ser un sustituto de todas las relaciones sociales en el país. O sea, igual que cualquier otro grupo puede reclamar, pues, bueno, tus beneficios se ven a mí, pero como cualquier otro grupo. Difícilmente puede reclamar ser un sustituto de todas las relaciones sociales en el país. Muy bien. Y con esto, digamos, con esa idea concluye Rothbard el capítulo o sea, dedicado al célebre Adam Smith. Capítulo extenso, ¿verdad? Pero digamos que vale la pena porque es importante el personaje, es decir, es el capítulo dedicado al padre de la economía, al llamado padre de la economía, y hemos visto cómo Rothbard desmonta pues el mito. Muy bien, ya luego vendrá Rothbard a hablar de la difusión del movimiento smithiano, de alguna manera explicar por qué se mantiene pues el mito, precisamente. Muy bien, y hasta acá queda entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias y hasta luego.